buenas noches. Nosotros vamos a hablar acerca de la kombucha. El grupo está integrado por Fiorella Valdivia, María Fernanda Blanco y Sandra Cetina. Entonces, ¿qué es la kombucha? Es una infusión que se prepara con té y se fermenta con un SCOBY. Es una bebida que es fermentada y es poco carbonatada, tiene un sabor ácido que se obtiene pues a partir del té. Esta fermentación es por la acción de una colonia de aspecto gelatinoso compuesta por varios microorganismos como hongos y bacterias. Dentro de los beneficios del té de kombucha tenemos que ayuda a fortalecer las defensas y la microbiota, que es probiótico, que es antioxidante, eh, que adicionalmente previene como riesgo cardíaco, que relantiliza la digestión de los carbohidratos y eso está dentro de los beneficios. Eh, para nosotros, pues, haber elaborado la kombucha, pues teníamos como unos pasos a seguir y lo primero que encontramos son los ingredientes, dentro de los cuales se encuentran un disco o madre de SCOBY, que es la composición de la colonia de la que hablaba anteriormente, y adicionalmente un té verde, té negro, pero este no tiene que tener ningún sabor ni estar aromatizado. Adicionalmente, cultivo iniciador, el agua debe ser sin cloro porque pues el agua al contar con cloro pues mata las bacterias y el SCOBY está compuesto también de bacterias. Y adicionalmente azúcar orgánica que es con lo que se alimenta. Esos ingredientes pues se depositan en un frasquito que pues más adelante vamos a verlo, pues como en la descripción del video. ¿Y cómo es esa preparación? Pues primero se lleva como el agua a un punto de ebullición. Esa temperatura, pues digamos que es una temperatura entre promedio de un 20, 30, de 30 grados centígrados. Después se infusiona el té, ese té, el negro o el té verde que nosotros con el que contemos, se adiciona el azúcar y se revuelve. Cuando ya se enfríe totalmente la bebida es cuando nosotros podemos ingresar el SCOBY. Antes no, porque el SCOBY también a una temperatura alta pues también puede morir por el tema de las bacterias, entonces no se puede utilizar y sería algo que podría ser tóxico. Adicionalmente, bueno, se agrega el cultivo iniciador, que es donde viene el SCOBY o esa kombucha madura. Luego se añade el SCOBY, que es el del que estamos hablando, se tapa. Para taparlo necesitamos como una tela, pero esa tela no puede tener como aperturas grandes ni muy chicas porque no puede dejar respirar el SCOBY, pero adicionalmente grandes tampoco porque también si se paran moscas encima de esa cobertura puede ocasionar que generen huevos y eso puede afectar el té. Adicionalmente, pues hay que taparlo y esperar un tiempo prudencial para poderlo probar, porque hay que dejarlo fermentar mínimo 5 días, o sea, de 5 a 15 días la fermentación. Y a partir del día quinto, nosotros, o bueno, a partir del día sexto, podemos empezar a probarlo y ver como el sabor frutal que va adquiriendo. Ya después de pasados unos días ya se puede empezar a vinagrar, pero ya es como después del día 15. Entonces, por eso, pues es importante contar como con un elemento de conservación, en este caso, como sería la refrigeración, como para conservarlo durante un mayor tiempo. Y pues hay que ir probando la kombucha como para encontrar como ese punto de dulzor, primeramente como el tema frutal, y para que luego no se nos vaya a vinagrar con el tema de la acidez. Dentro de los factores de mantenimiento, pues encontramos los intrínsecos, el pH, que debe ser un pH equilibrado, o sea que tiene que ser como un pH de 3, y adicionalmente esa actividad acuosa donde contamos con el agua y también el tema del azúcar con el fin de mantener como estos factores de mantenimiento. Y los extrínsecos, la temperatura, que no puede ser una temperatura ni muy baja ni muy alta, porque si es alta, digamos que dentro de las recomendaciones que nos hacían para hacer la kombucha, está que teníamos que dejarla en un lugar a temperatura ambiente, no expuesto a la luz porque podía generar algas. Adicionalmente necesita oxígeno y por eso lo que se coloca encima
del frasco donde se almacena el té de kombucha es como una tela porque necesita oxígeno para poder fermentar y adicionalmente la luz no puede ser directa. Bueno, yo les voy a exponer los factores de deterioro. Aquí está, por ejemplo, una de las características que puede ser la tela a la que Sandra se estaba refiriendo, que es evita que entre contaminación a nuestro kombucha, pero, por ejemplo, la kombucha desarrolla una acidez característica en cada una de su transcurrir en la elaboración, y esta acidez es la que protege a este cuerpo eh, para que no desarrolle bacterias. En algunos casos que tenemos que tener muy en cuenta cómo se va a realizar el nuevo kombucha, porque si nosotros no tenemos una buena preparación, podemos generar algún tipo de bacterias que pueden ser muy dañinas, como esta que se llama la Bacillus anthracis, que se conoce como el carbunco, que es una bacteria que puede generar manchas negras en la piel y pues lo puede llevar a uno a la muerte. Por ejemplo, para esto no debe tomar uno ni probarlo para saber cómo va desarrollándose la acidez durante los 5 primeros días, porque con esto podemos ingerir algún tipo de bacteria que no es buena para la salud, porque como no se ha desarrollado la acidez que necesita para que ya no puedan crecer estas bacterias malas, entonces por eso no se debe probar los primeros 5 días. Esto, por ejemplo, aquí hay unas particularidades de este cuerpo que encontramos en el kombucha. Eh, por ejemplo, los agujeros pueden lograr, cuando uno está preparando la kombucha, la manera en cómo se toca, en cómo se coge, si hay algún elemento metálico en esta composición nueva de kombucha, podemos hacerle daño a este cuerpo y se puede dañar y se muere. El daño por algas, que era el que estaba diciendo Sandra, que es, le pueden aparecer algas, se vuelve el tarro verde, quedan pegadas al hongo y quedan pegadas al tarro porque quedó muy junto a la ventana, quedó con una luz muy cercana, entonces puede que el té se dañe y también el mismo hongo también se dañe y se muera. También encontramos el daño por insectos, que es este frasco, este té debe respirar, pero por el azúcar los moscos se sienten atraídos, entonces ellos ponen los huevos encima también del hongo, entonces pues hace que se generen larvas y las larvas empiecen a estar por todo el té, entonces pues ya este ya no se puede tomar. Y también el moho, que es cuando, por ejemplo, hacemos un Scooby, lo estamos haciendo, pero resulta que este Scooby estaba muy joven, entonces no ha generado la suficiente acidez y vamos a hacer otro nuevo. Entonces, este segundo no tiene la acidez correcta, entonces va a desarrollar el moho mucho más rápido que la acidez que debería desarrollar este Scooby. Este método aplica a este método de conservación al kombucha, aplica la fermentación. Em, Debemos estar revisando constantemente el líquido que tiene nuestro té, porque puede ser que de pronto el clima o algún contaminante, por ejemplo, la luz o el hongo,
haga modificar o el moho haga modificar la bebida, entonces tenemos que estar pendientes. También tenemos que utilizar utensilios desinfectados, por ejemplo, el frasco tiene que ser de vidrio, debe estar esterilizado antes de hacer un nuevo kombucha o de trasladarlo luego el té a otro frasco de vidrio. También, como ya lo mencionamos, el frasco tiene que ser de vidrio o de acero inoxidable para que la fermentación pueda realizarse de una manera eficiente y no que tengamos algún riesgo de que se contamine y se dañe. Por ejemplo, también podemos encontrar pues, los patógenos peligrosos para la salud, pero su factor determinante es al comienzo de la preparación. Si nosotros no tenemos una buena preparación al comienzo del kombucha, de su manejo, de los frascos, del agua, del té, del azúcar, puede ser que generemos algún tipo de crecimiento de alguna bacteria que no debe estar ahí y podemos generar pues mucha contaminación o incluso pues llevar a la gente a la intoxicación y pues muchas cosas peores. El kombucha pasa por diferentes fermentaciones que generan el alcohol y generan ácido láctico. Entonces, con estas fermentaciones que ocurren en la bebida al pasar los días, podemos lograr que esta bebida pueda ser apta para el consumo humano y que no vaya uno a tener algún tipo de problema para su consumo. Igual, todas estas, la acidez va pasando, así como Sandra lo decía, a medida que van pasando los días, la acidez se va modificando, pero también se incrementa si uno la deja quedarse ahí por muchos más días que son los recomendados. Esta fermentación, como ya lo había dicho antes, es alcohólica, acética y láctica. Entonces, pasa por diferentes periodos de fermentación. En la primera necesitan las bacterias fermentar en el kombucha, en el té, y para esto necesitan el aire y el azúcar. Y en la segunda etapa de fermentación, bueno, la primera es aeróbica y la segunda es anaeróbica. Y con esto logramos es que haya que se encuentre como un gas en el líquido, eh, que es la carbonatación que se presenta en las botellas ya cuando está fuera de el cuerpo cavernoso del hongo ya no está en el líquido, sino ya es el solo líquido y ya no necesita de oxígeno. Listo. Vamos a hablar también del tipo de dispersión y suspensiones. Como mencionaba Mafe, en ese proceso de fermentación interviene la glucosa y la fructosa, que son producidos por la descomposición de la sacarosa y por enzimas de la levadura mediante hidrólisis. Luego, estas levaduras fermentan la glucosa en dióxido de carbono, que es la carbonatación, y también alcohol etílico. Y las bacterias convierten la glucosa en ácido glucónico y la fructosa en ácido acético. Por eso que mencionábamos que este proceso de fermentación es alcohólico, acético y láctico. Se debe mantener una temperatura óptima para mejorar el crecimiento microbiano y tener un resultado mejor con un factor significativo en su actividad antioxidante y la obtención de ácidos. En condiciones aerobias se permite liberar dióxido de carbono formada durante la fermentación con el fin de producir estos ácidos. Y después de un periodo de tiempo, este té se va a volver carbonatado, ácido y refrescante.
Dentro de las características organolépticas que tiene este producto, y durante el proceso de fermentación, lo que pasa es que se modifican las propiedades sensoriales de la kombucha. Modifica el pH, modifica el sabor y también modifica la sensación en la boca. Hay tres fases donde podemos identificar estas características organolépticas: la fase visual, olfativa y la gustativa. En la visual vamos a ver que el SCOBY, que es el cultivo simbiótico de bacterias y levaduras, va a tornarse en un color translúcido, es blanquecino, cremoso, con hebras de levaduras, y va a liberar el dióxido de carbono formando esas burbujas. En la fase olfativa podemos oler que este producto tiene un toque acético con unas notas afrutadas, como les mencionaba Sandra en un inicio. Este fermento es saludable y tiene organismos dentro de la fermentación. En la fase gustativa podemos identificar que se da una sensación tipo dulce y agrio en la boca, con unas notas complejas que van a cambiar durante el tiempo, pero son agradables al paladar. También va a desprender una efervescencia a raíz de la carbonatación, lo que se va a identificar en la parte de la lengua, y tiene una mejor textura. Vamos a hablar de los ingredientes y qué funciones tienen estos ingredientes en la preparación de la kombucha. El té, como ya lo mencionaba en un inicio, puede ser verde, negro o rojo. Este té contiene nutrientes y compuestos que alimentan el cultivo de la kombucha. ¿Por qué? Porque tiene nitrógeno, cafeína y teatina. Es por ello que junto con el azúcar son ingredientes principales para esta preparación. El SCOBY es el cultivo simbiótico de levaduras y bacterias que se disponen en colonias y que tiene un aspecto gelatinoso. El oxígeno es importante porque, como ya lo hablamos, ayuda a que las levaduras metabolicen los carbohidratos. El líquido iniciador es indispensable para que la kombucha pueda fermentar. Este tiene un pH muy bajo y garantiza que la fermentación no se estropee. Este líquido iniciador es de un lote anterior de kombucha preparado. También tenemos el ingrediente del azúcar, que es un ingrediente principal, ya que es la fuente de energía que necesita el hongo para desarrollarse. Y el agua, que en la elaboración del kombucha tiene un impacto profundo en cuanto a sabor. Es por eso que es importante quitarle el cloro, y como lo mencionábamos en un inicio, se tiene que hervir. Si es agua de filtro, perdón, de grifo, se tiene que hervir para reducir todo el cloro posible. Y tenemos que tener en cuenta que el agua, al mezclar los ingredientes, debe estar fría o a temperatura ambiente para que el SCOBY no muera. Aquí vamos a proceder con el video.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención prestada.